Hola a todos. Pues aprovecho, para daros la bienvenida a todos. Darío, Marta, Almudena, Luis Carlos, desde Colombia. Buenos días. Buenos días. Ya sabéis, en estos encuentros, pues eh, podéis realizar cualquier tipo de pregunta, tanto si habéis leído los libros como sobre cualquier tema de conciencia o compartir algo de vuestras experiencias, tanto con la lectura de estos libros o vuestras experiencias en la vida o que queráis compartir. Y siempre invito que cuando percibáis sentido en realizar una pregunta con interés, pues que os sintáis con la libertad de hacerlo para que así puedan surgir palabras en forma de respuesta. En este momento tenéis todos el micro apagado, lo podéis encender para hablar o si tenéis alguna duda de cómo encenderlo me podéis avisar y desde aquí os lo puedo encender. Lo tengo apagado en este momento para que no se acoplen sonidos. Pero en el momento que queráis compartir algo, alguna pregunta, podéis activar el micro, decirme y ya podéis preguntar. Bueno, y también doy la bienvenida a Marta, que es la primera vez que se une en estos encuentros. Darío y Luis Carlos ya lo han hecho más veces. Y así que muchas gracias por participar, Marta. Y puedes participar como a ti te nazca, tanto ya con tu presencia, que ya estás colaborando, como a través de palabras, preguntas o escuchando. Como a ti te nazca compartir, está bien. De momento, hasta que os animéis un poquillo y alguno pierda la vergüenza, alguna chica nueva por ahí, es broma, ¿no? Pues me nace también preguntaros a Darío, que vive en Uruguay, y a Luis Carlos, que vive en Colombia, eh, cómo está el tema. Bueno, a lo mejor habéis escuchado hablar, no es que se hable mucho de él, de este tema, pero a lo mejor habéis escuchado algo del coronavirus y ya ves cómo lo lleváis y cómo está por vuestros respectivos países. Por aquí en España ya ha habido restricciones y apenas se puede salir de las viviendas, pero desconozco cómo está por Uruguay y Colombia la situación. Si os nace compartir. Buenos días para todos. Acá en Uruguay hay algunas limitaciones en los espectáculos públicos. Ya no sé, muchos clausuraron sus actividades, pero la gente sí puede salir a la calle, todo eso hasta ahora está igual. Así que no hay cuarentena, salvo para algunas personas, porque hay algunos que han tenido contacto con el virus, entonces los han puesto como ahí, como en cuarentena. Y por Colombia, compañero, ¿cómo es la situación? No, pues acá igualmente, como dice Darío, también se ha restringido de parte del gobierno los eventos, aglomeraciones, grandes eventos, entonces todo está suspendido en en este momento, ¿no? Y pues las actividades normal, sí, con bastantes restricciones de parte de los municipios y de toda la república, todo el país, bastantes restricciones, pues diciéndole a la gente, pues fundamentalmente la parte de lavarse las manos, tener mucho cuidado los contactos, evitar los contactos y sí, prevenciones pues para evitar pues la propagación de esta epidemia. Me surge comentar también para que así participéis y veamos cómo estáis cada uno viviendo la situación. En España, ya os digo, parece ser que la situación es distinta, por lo que estáis contando, a Colombia y Uruguay. En España sí hay restricciones.
y han dicho que solo se salga para comprar alimentos. Y a nivel general, tanto por las noticias como la mayoría de las personas, hay un estado global. Ya sabéis que, como hemos comentado varias veces, todo es energía y hay un campo áurico, tanto individual como grupal. Y en España la mayoría de las personas están en contacto con ese campo energético colectivo de paranoia, por decirlo así, del miedo. Mucha gente no, pero mucha gente sí. Entonces, bueno, un tema a tratar y es muy importante es cómo se está viviendo esta situación y el miedo con el que algunas personas lo viven. Tal vez, Marta, si tú percibes sentido y quieres, ya que tú vives en Madrid, te invito a que comentes cómo lo estás viviendo tú, porque me consta que en Madrid hay bastantes restricciones y así vamos profundizando con el factor del miedo. Y también me nace deciros que, aunque parezca que no, esto que se está viviendo es una gran oportunidad, tanto de autoobservación como de introspección para pasar más tiempo observando y dedicándose tiempo y van a surgir transformaciones muy interesantes, tanto de forma individual como conjunta. En un momento prosigo profundizando en esta oportunidad, pero antes, si queréis comentar algo o compartir de vuestra situación. Bueno. A ver, ánimo, Marta es. A eso. Se llama Marta, sí, además nos conocemos, pero bueno, es la primera vez pero cuando ella quiera, pues puede participar, ¿no? Y de la Venga, a ver. la forma que quiera, además. Mira, se anima, bueno, cuéntanos, Marta. Pues yo creo que lo estoy viviendo más o menos de una manera equilibrada. Ni me estoy yendo a los miedos, ni me estoy yendo a decir esto es una tontería, ¿vale? Porque me estoy encontrando con que la gente se lo está tomando o con mucho miedo o como que es una tontería. Y no, hay que seguir las precauciones. Y nada, yo también lo veo como que es una oportunidad esto para lo que es el mundo global. Y va a hacer que mucha gente, pues bueno, va a hacer que las conciencias, pues bueno, se lo tengan que mirar un poquito. Sí. O sea, que lo estás viviendo de forma equilibrada, no te estás dejando llevar por la paranoia colectiva, pero no. Obviamente responsabilizándote y adaptándote a las circunstancias. Muy bien. Sí. Sí, bueno, por lo que estamos comentando y han comentado los compañeros, tanto en Uruguay como en Colombia la situación es bastante diferente a España. En España ya os digo que hay bastantes restricciones y bueno, solo se puede salir para comprar, las farmacias, a los bancos para sacar dinero, a las gasolineras y alguna cosa más. Pero lo importante de esto, como os comentaba antes, es esta gran oportunidad de introspección y de poder, siempre que uno se libere y no conecte con esa energía global que está ahí alimentándose y que a veces se puede conectar y dejarse llevar por el miedo, que a nivel colectivo en España hay bastante gente enganchada a ese estado energético global. Luego, bueno, pues también saber llevarlo con conciencia, como Marta dice que lo está llevando en equilibrio, pues también es una suerte poder llevarlo así. Además, como siempre digo, a las personas con quien hablo de este tema, que es una gran oportunidad de introspección y observación. Y como el otro día me surgió decir, se verá la parte más inconsciente del ser humano. Se verá a personas, esto es un ejemplo, que vayan al supermercado agobiados y vean una garrafa de 5 litros y empujen al compañero o compañera del camino de la vida para hacerse con la última garrafa.
pero también se está viendo la parte más consciente del ser humano, con lo cual es una gran oportunidad y ver cómo uno lo lleva y cómo se siente ante esta situación. Si se siente libre, aún estando sin poder salir, si se siente con libertad, si se siente prisionero, y además para poder transformar de forma individual es un gran ejercicio y de forma colectiva va a generar cambios muy interesantes. Repito para Almudena, que se acaba de incorporar de nuevo, que los micros están apagados para que no se acoplen los sonidos, pero que en cualquier momento podéis participar. Podéis poner el micro o quitar el mute del micro que tenéis. Y si desconocéis cómo hacerlo, me lo podéis decir por algún tipo de señal y desde aquí os quitaría el micro para que pudierais hablar. Si os nace alguna pregunta, ya sea sobre el miedo, este tema o los libros o cualquier cosa que queráis compartir, ya sabéis que podéis hacerlo. Y a quien les nazca compartir la presencia y el silencio, pues también, como os nazca. Bueno, bienvenido Almudena. Almudena, a ver, queremos escucharla. Sí, te está saludando. Bueno, Almudena, cuando la nazca compartir mediante la voz, pues ya sabe cómo hacerlo y compartáis con presencia cómo estáis haciendo silencio, palabras. Toda forma de aportar es bienvenida y cuando os nazca compartir, pues ya con la palabra lo hacéis. Sobre lo que queráis. Me consta que, bueno, tanto Darío como Luis Carlos como Almudena habéis leído el libro Viaje a la Divinidad y tal vez alguno de los otros. Marta de momento no. Pero podéis participar tanto con preguntas sobre el contenido de los libros como cualquier experiencia que queráis compartir de vuestro propio camino de conciencia y cualquier tipo de creencia limitante que observéis y queráis compartir o lo que os nazca compartir. Bueno, no, pues no, con respecto a lo que estamos pasando, pues al problema que estamos pasando a nivel mundial, pues yo no considero, pues, o yo considero, pues en este momento, cómo será más adelante, es decir, la naturaleza nos está ajustando precisamente para que reflexionemos y tomemos conciencia en muchos aspectos de la vida. Entonces, a mí me parece que pues sí, el problema que estamos pasando en estos momentos, no sé cómo será más adelante, es decir, si esto va a seguir lo mismo o, sí, cuál será la proyección más adelante. Bueno, como unas veces he dicho, tanto en talleres, seminarios y aquí también compartiendo en Zoom, lo bueno es que siempre que percibáis sentido, como siempre digo, e interioricéis estas palabras, siendo consciente de que el destino del ser humano es conectar con lo que es y absolutamente todo lo que ocurre colabora en ello, todo, absolutamente todo, se puede vivir como un regalo, como una oportunidad de transformar. Con lo cual, percibiendo desde esa perspectiva, siempre que la interioricéis porque experimentéis sentido y verdad en ella, todo, incluso esta situación, es un enriquecimiento tanto y una oportunidad tanto individual como conjunta. No suelo ver mucho las noticias por vibración, pero a veces sí la veo y además en este caso quiero ver también cómo se van viviendo ciertas circunstancias. El otro día viendo las noticias, como antes os he dicho, que se va a ver la parte más inconsciente del ser humano, pero también la parte más consciente, vi a personas, empresarios y otras personas que están colaborando de una forma consciente, colaborativa y empática. Con lo cual,
ya se puede ver, cuando se tiene ojos para ver, que esta situación está sacando una parte muy consciente del ser humano y con lo cual está originando y va a originar profundas transformaciones. Pero, al igual que cuando uno está sanando, en un momento de sanación, está lo que se llama, bueno, lo que algunos llaman la noche oscura del alma, por ejemplo. Y entonces, como muchas veces digo, para experimentar la luz ha de tomarse conciencia de esa aparente oscuridad para poder transformarlo en luz e incluso para tomar conciencia de que la oscuridad nunca existió. Pero entonces la sociedad es lo mismo. La sociedad está pasando por, digamos, una noche oscura del alma conjunta y es una oportunidad de observación y transformación. Con lo cual, cómo lo lleva cada uno y cómo lo llevamos todos como conjunto es un ejercicio y una práctica muy interesante y si se sabe ver, pues está envuelto de esa belleza que está envuelta a todo, porque todo colabora a transformar. Esto es lo que surge en este momento a compartir. Muy bien, pero mira, inclusive acá hay personas que no lo aceptan, hay personas que inclusive consideran que esto es como una imposición que nos están haciendo. Entonces hay personas que no lo aceptan, ¿no? Están viviendo muy tranquilamente, sí, pero de todas formas, pues, teniendo las precauciones, sí, pero hay personas que no lo aceptan. Eso, tanto quienes lo aceptan como quienes no, vibrarán acorde a esa capacidad de observación y desde ahí percibirán. Y eso tiene sus consecuencias vibracionales y acorde al estado conciencial que cada uno experimenta. Habrá quienes se dejen de llevar porque conecten con esa energía grupal que se está creando de paranoia y es comprensible también. Aquí ya entra el estado de conciencia de cada uno y ser conscientes que cada uno, como ya se ha dicho muchas veces, acorde a cómo se percibe, cada uno trae aquí a su realidad, a su visión, a su estado consciencial, ese infierno o ese cielo. Es decir, quien esté en contacto constante o casi constante con el rol de víctima, con el rol de indignado, con roles de baja vibración, pues aun siendo comprensible y aceptando que eso puede ocurrir y que también les indica algo importante para ellos, que ellos tienen que ver, pues tienen la posibilidad de salir cuando lo observen con conciencia. Con lo cual, también para ellos, esta situación les mueve lo que están preparados para ver y acorde a su capacidad. Cada uno en el ámbito que esté, así lo percibirá. Cada uno, acorde al estado conciencial que experimente, así lo observará y así lo transmitirá. Como es dicho varias veces, responsabilidad sí, miedo, paranoia no tiene ningún sentido. Entonces, a partir de ahí, incluso esta situación, incluso sin salir de casa, durante el tiempo que dure, se puede llevar bien, se puede aprovechar para lo que cada uno perciba sentido, escuchar vídeos, leer, escribir, ver películas y percibir los mensajes de conciencia que por lo que cada circunstancia está envuelto. Pero eso ya depende de la apreciación de cada uno, de la capacidad de observación de cada uno. Pero esta situación va a sacar de cada uno aquello que necesita que reluzca y aquello para lo que está preparado para poder interiorizar en su vida. Con lo cual, vuelvo a insistir, y lo digo con todo amor, es una gran oportunidad.
No, pero en sí podemos considerar de que el virus ha sido aplicado naturalmente, es un virus que la naturaleza nos lo está presentando pues para hacer el ajuste que yo comento, el ajuste respectivo a toda la humanidad. ¿Qué pues podemos decir al respecto? Sobre esto, lo que me surge decir, sencilla pero profundamente, es la oportunidad en la que nos encontramos. Ya sabéis que solo hablo desde la experiencia y que además, o desde la intuición, que es la que es, pero tanto si ha sido de la forma que haya sido, la cuestión más importante y a la que invito a centrarse es el momento en el que estamos, el momento en el que nos encontramos, tanto de forma individual como conjunta. El otro día escuché un vídeo que, bueno, hola a la gata, que veo que Marta está acompañada. Luego nos dices su nombre. O cuando te nazca puedes poner el micro y nos dices su nombre. El otro día, como os decía, escuché un vídeo en el cual percibí sentido de una persona que ejerce como médico y invitaba primero a la tranquilidad, también a la responsabilidad, pero decía que el llamado virus, el coronavirus, es muy contagioso, pero su índice de letalidad es mínimo, con lo cual invitaba a responsabilizarse, a adaptarse a las actuales circunstancias, pero es que se están uniendo compañeros y les tengo que dar paso. Pero invitaba, aparte de esa responsabilidad, como se estaba diciendo, invitaba a ser conscientes de que la letalidad del virus es la que es mínima, y que solo le está repercutiendo en la salud, sobre todo a las personas que tienen un sistema inmunológico más débil, ya sea por enfermedad o por edad física. Con lo cual, aun siendo responsables y aun teniendo sentido adaptarse a las circunstancias, lo que no tiene sentido, por lo menos desde un estado de conciencia de libertad, es dejarse llevar por el miedo. Adaptación sí, miedo irracional no. Aprovecho para saludar a José, que se acaba de incorporar. Aprovecho también para saludar a Katy, que se acaba de incorporar. Y veo que además ambos tenéis el micro, así que en cualquier momento lo podéis poner. Y como además ya habéis participado varias veces, pues ya sabéis que podéis encenderlo. Bueno, Katy, aparte de encenderlo, lo que hace es levantar un icono de la mano para pedir hablar. Así que te doy paso. Katy, te enciendo el micro y ya puedes participar. Hola, ¿se me oye? Se te escucha muy bien. A ver, ¿sabes qué pasa? Que es que no sé dónde está el micrófono, dónde me debo dirigir aquí en el ordenador, porque yo no tengo micrófono físico, sino que estará incorporado en el ordenador en algún sitio. Pues no sé si se me oye bien o no se me oye. Se te escucha muy bien y además, como tú sabes poner el icono de la mano, de levantar la mano, cuando hable otro compañero que suele bajar los micros, aunque baje tu micro, si tú levantas la mano, te enciendo tu micro y así participas. Así que puedes comunicarte y se te escucha. Vale. A ver, bueno, yo saludar a todos los que están ahí. ¿Sabes qué pasa? He escuchado algún vídeo mío y es que mi voz me sorprende, me da la sensación de que tengo voz de mema, una voz así muy, yo qué sé, y a veces me da un poco de, pero bueno, esto es lo que hay. Se te escucha muy bien y además ya, como has salido varias veces y he puesto tu nombre, ya vas siendo conocida también.
A ver, a ver, tengo y no tengo que decir. Me parece que estabas hablando algo acerca del coronavirus cuando en el momento en que yo me entraba. Yo no sé realmente cuál es la trayectoria de las reuniones porque solamente me he conectado, me he podido conectar solamente 2 veces. Entonces, mi forma, es cierto que tenemos que es bueno acatar una serie de normativas o de reglas o de lo que le queramos llamar, ¿no? Yo he descubierto que me encuentro estupendamente en mi casa, no es para nada un sacrificio, tengo todo el día para hacer o no hacer lo que yo quiera y la verdad es que me encuentro muy bien. Qué bien, me alegro. De hecho, una de las cosas que estaba comentando es que es una gran oportunidad tanto para discernir en qué percibe cada uno sentido estar más involucrado y dedicar tiempo y energía, ya sea ver vídeos, sea leer, escribir, ver películas, escuchar música y bailar. Cada uno tiene que discernir y dedicarse ese tiempo a sí mismo. Decía que es una gran oportunidad, que tanto de forma individual como conjunta, así que me alegro que lo estés llevando bien y que, por lo que parece, transmites e intuyo, no estás conectando con esa energía global de paranoia, con lo cual también me alegro, porque quien permanezca de la forma en la que permanezca en su casa, si permanece tranquilo y llevando esta situación con armonía y bien y con adaptación, pues también es un beneficio tanto para esa persona como para todos. Así que me alegro que... Yo creo que es la forma de colaborar, ¿no? Mantenernos tranquilos, mantenernos alegres, como tú decías, cantar y bailar es muy bueno, muy sano, es estupendo. Y por otro lado, lo que tenga que pasar va a pasar y además va a pasar sin nuestra colaboración. Lo que tenga que pasar, las cosas que vienen, vienen y tanto las que llamamos buenas como las que llamamos malas vienen igualmente y se quedan hasta que han cumplido su función. Cuando han cumplido su función, se van. Entonces, esa es mi forma de mantenerme tranquila porque realmente no hay, a ver cómo decirlo, bueno, de alguna forma, no hay nada que hacer porque en realidad ya todo está hecho, yo creo. Entonces, yo creo, y me ha llamado mi hijo el mayor, digo, estoy encantada de estar aquí en casa tranquila, porque me da la oportunidad de hacer lo que yo quiera hacer o de no hacer nada, que no hacer nada es muy bueno. Siempre nos han dicho, es algo que he tenido que dice, ay, esta persona qué trabajadora es. Y yo ahora me pregunto, ¿y qué? ¿Y qué? Pues ya está. Cada uno es lo que es y bien. Bueno, no hacer nada es un
es un arte, en tanto que el no hacer no significa no estar activo, sino el no hacer desde la parte egoica y dejar que todo fluya desde ese hacer no egoico es un arte y desde luego es muy enriquecedor. Voy a aprovechar también, como Katy nos ha comentado que lo está llevando bien la situación, y Darío desde Uruguay y Luis Carlos desde Colombia, ¿no? Y Marta desde Madrid nos han contado cómo lo están viviendo. Aprovecho también para preguntar, y así compartís tanto a Almudena como a José, cómo lo estáis viviendo vosotros. Más que nada, aparte del tema del coronavirus, el tema interno en cuestión del miedo, si estáis conectando con la paranoia global o cómo lo lleváis, esas medidas que hacen que, como digo, es una oportunidad de observación y transformación. Y bueno, a ver cómo lo vais viendo. Entonces, bueno, si te nace compartir en este momento, Almudena, mediante la palabra estás invitado a hacerlo. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues la verdad, dentro de que estamos en la misma línea, yo lo estoy experimentando desde un estado de gracia, de paz, y veo una belleza oculta en todo esto increíble, ¿no? Entonces, para nada me dejo arrastrar por esos condicionamientos, esos miedos. Todo tiene un por y un para qué, aunque no lo podamos comprender muchas veces. Se nos está dando la oportunidad, el regalo y la bendición, dependiendo del nivel de conciencia que cada uno experimenta en este momento, de a ver si verdaderamente hay una integración de ese conocimiento, de esas creencias del tipo que sean, de inconscientes o de superconscientes del mundo de la espiritualidad y de la conciencia, porque como bien sabes, lo más importante no es la tendencia, sino es la conciencia. La tendencia a que yo soy de esta forma, el aquí y ahora, esto es lo que me vibra, me muevo por ahí, pero realmente cuando la vida me pone en una tesitura en la que verdaderamente tengo que exponer de forma natural y desenvolver esa integración, si está verdaderamente, pues nos brinda esa oportunidad para experimentar el mejor yo que podemos ser en cada momento, porque es a través de esa experiencia cuando uno verdaderamente se puede considerar que está integrado con eso, ¿no? Entonces, a mí me resulta súper interesante este momento en el que nos encontramos. Me parece muy mágico. Cualquier otra persona que me escuche puede pensar que vaya locura, ¿no? Obviamente, pues habrá cosas que sean más agradables y otras que no lo sean tanto, pero cuando lo observas desde ahí, ¿no? Desde lo que verdaderamente es, saliéndonos de los personajes, del ego e identificándonos con estas escenas, pues aceptas que cada uno está en el momento en el que está y que necesita determinadas experiencias para su propia liberación de lo que no es y recuperar lo que sí que es, ¿no? Obviamente cuando tenemos esta visión, esta comprensión, todo es más fluido. No quiere decir que estemos exentos en un momento dado dentro de que estamos en un cuerpo y hay emociones y hay vórtices ahí en el mundo que te pueden atrapar, pero es más sencillo, es más liviano y al final hay una confianza de que todo opera de forma perfecta. Entonces, es como un proceso de metamorfosis, ¿no? De oruga a mariposa, en el que, como muy bien decía Katy, pues sí o sí lo que está como destinado a darse y a ser va a ser, queramos o no queramos.
Entonces, cuanto más se resiste uno, pues más fricción y más dolor hay, pero cuando te entregas al momento y vives desde ahí, pues es más sencillo todo. Entonces, es un gran momento para lo que todos y cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, llevamos pidiendo desde lo más profundo de nuestro ser. Ese cambio, esa autenticidad, ese ser nosotros mismos. Y sin más, pues lo estoy viviendo desde ahí, con calma. Me alegro que así lo estés viviendo. Gracias por tus palabras. Desde luego, como os decía antes, que es una gran oportunidad de observación. Almudena comentaba que cuando se está integrado, cuando se va más allá de la tendencia, como ella decía, y está la conciencia, es una gran oportunidad para ver cómo uno en verdad tiene integrado lo que dice o ciertas creencias, y si pasan de creencia a interiorizarse y a experiencia. Es decir, una cosa es creer, otra cosa es sentir, otra cosa es experimentar. Pero estos momentos van a llevar a profundizar y a transformar muchas de las creencias conscientes en sensaciones y en su momento en experiencias, con lo cual es una gran oportunidad. Te invito, José, si te nace compartir cómo lo estás viviendo tú, si te nace compartirlo mediante la palabra. Se te escucha. Se te escucha, sí. Me alegra. Buenas tardes a todos. Bueno, a Katy decirle que conozco su bonita voz de los consejos de duel. Suelo escuchar los vídeos, por eso su voz la conocía. Al igual que Katy, también a mí no me está suponiendo una gran diferencia esto de tener que estar en casa, porque ya llevo un tiempo con una vida bastante monástica y por lo tanto, bueno, sí que me gusta pasear por el monte y así, y estos días no va a poder ser, pero no es un gran sacrificio. Estar en casa, escuchándoos a vosotros y a otros mensajeros, es también una gran oportunidad. De acuerdo también con Almudena, lo que ha comentado, estos retos de la vida son una herramienta muy interesante para reorientar la atención hacia el interior. También a nivel de humanidad, de la humanidad, ver que no somos seres aislados del resto del universo o comunidades aisladas o naciones aisladas del resto del planeta. Somos todos una gran red. Lamentablemente la vida, para enseñarnos estas cosas, a veces nos tiene que dar algún tortazo que otro. Mientras nuestra evolución dependa de esa herramienta que es el dolor, pues tendrá que ser a base de tortazos, y esperemos al menos que sirvan al menos para subir algún peldaño en la conciencia. Bueno, me surge comentar algo que cuando he comentado Katy y José no estaban, que es que en este momento se va a ver la parte más inconsciente del ser humano, pero también se está viendo y se ve la parte consciente, más consciente del ser humano. Con lo cual es muy interesante cómo estamos llevándolo cada uno, cómo se lleva como sociedad y cómo incluso quitando todo tipo de barreras se lleva como planeta. Con lo cual es una oportunidad muy interesante y, como decía antes, que tampoco lo habéis escuchado, al igual que como es adentro, es afuera, al igual que las personas cuando pasan un periodo están en un periodo de transformación
conscientes y para sacar a la luz, y, bueno, para transformarse en esa destinada mariposa, aunque se esté en un proceso de oruga, esa aparente oscuridad tiene que surgir para ser transformada y observada, y no enjuiciada. Desde esa observación consciente, de esa aceptación, que como Almudena también decía, que a veces puede haber fricción porque se está en un cuerpo, aún así esa fricción puede quedar más en la superficie y tomar conciencia de que todo lo que está ocurriendo tiene un sentido, transformarlo cada vez con más agilidad. Y entonces, si esto es un proceso que el ser humano va viviendo en su individualidad, que surge esa aparente oscuridad para transformarlo en luz, pues la sociedad también está viviendo esta gran oportunidad y este aparente caos, pero detrás de este aparente caos, si se sabe ver y se tiene ojos para ver, hay belleza, oportunidad y transformación. Con lo cual es una gran oportunidad y me alegro que estéis todos los aquí presentes, tanto los que vivís en España, que es más restrictivo, vamos, hay unas imposiciones de no salir, etc., que lo estáis llevando bien, y bueno, los compañeros de Uruguay y Colombia, que allí están en otra situación, con menos restricciones y tal, pues bueno, también lo estén llevando bien, y que todos a nivel general lo estéis llevando desde una vibración armoniosa, aunque en algún momento pueda haber algo de fricción, lo estáis llevando, no os estáis dejando llevar por el miedo, con lo cual me alegro y es muy importante. Como siempre digo, la aportación de cada uno es vital y así que bueno, también aprovecho para daros las gracias en nombre de la vibración universal porque la importancia de cada uno es vital. Ya sabéis que podéis... Sí, ¿no? Ahí lo que acabas de decir, bueno, ya las antiguas culturas iniciáticas dejaron profetizado que en estos tiempos, en este cambio de era, se iban a producir una aceleración en los dos polos, ¿no? En el de la oscuridad y en el de la conciencia. Y con este fenómeno del coronavirus también estamos observando también ambos, ¿no? Por una parte aquí los jóvenes están organizando para ayudar desinteresadamente a ancianos para hacerles las compras y ayudarles en los que puedan, ¿no? Pues en los momentos difíciles sí que suele despertar lo mejor de cada uno. Pero también observo en Twitter a las diferentes ideologías en el barrizal de siempre, insultándose los unos a los otros, ¿no? Las diferentes ideologías y demás. Entonces, el que está inconsciente en estos tiempos va a tender hacia más inconsciencia y el que está en un proceso de mayor conciencia, pues le sirve como herramienta para mayor conciencia, ¿no? Ambos procesos se aceleran con este tipo de eventos. Sí, quienes estén en el estado conciencial que estén, el cual siempre digo que cada uno está en el momento que necesita estar, y desde esa aceptación, bueno, surge decir que obviamente quien se arraigue más en el miedo, quien se forme una identificación cada vez más dogmática de dar vida a la parte egoica y necesite para alimentarse el miedo, el dolor, las ideas separatistas, ya sean estas políticas, como estás diciendo en tema de ideología, ya sean religiosas o ya sean de cualquier índole separatista, que crean dualidad, pues eso tiene sus consecuencias vibracionales para ellos y conscienciales, obviamente. Nos estamos dirigiendo a nuevos paradigmas en los que la dualidad aflora, pero cada vez las personas que estén más arraigadas en el dolor, como es lo que conocen y están en ese ámbito, pues a través del dolor, cada vez más dolor, pues
tendrán la posibilidad de ir más allá del dolor cuando puedan y estén preparadas. Y habrá gente que necesite menos dolor para tener una perspectiva más amplia y ver todo como una oportunidad y como el regalo que en verdad es. Pero nos dirigimos a paradigmas de, bueno, como escribo en los libros, de indivisibilidad interior, de experimentar directamente, en paradigma en el que no hay diferencias, paradigmas en que las diferencias han de ser trascendidas, transformadas. Todo aquello que separe es producto de la inconsciencia, y esto cada vez ha de decirse con más claridad y más rotundidad incluso, siempre con amor, pero sí con la firmeza que requiere el momento, porque todo aquello que separe, en este caso ideologías políticas, como tú estás diciendo, hacen tener una perspectiva separatista, y la unidad que se pide desde una perspectiva separatista es una unidad parcial, no es una unidad total, no es una unidad indivisible. Con lo cual, si el destino del ser humano es conectar con lo que es y dejar de identificarse con lo que crees ser y transformarse de oruga a mariposa, ya desde la perspectiva de la mariposa, por seguir este ejemplo simbólico, desde luego no hay separación. Con lo cual, es importante que cuando os descubráis en una perspectiva separatista de cualquier índole, en cuanto os deis cuenta, desde la aceptación, con amor y como oportunidad de transformación, pues os deis cuenta y lo transforméis. Y cada vez será con más agilidad. El mero hecho de estar en este encuentro, con la vibración que tiene y otras herramientas de conciencia que podéis encontrar en el camino, que a cada uno se le va proporcionando. Pero si estáis aquí, es porque una parte de vosotros ya es consciente de cosas que hace un tiempo no lo era, con lo cual es interesante y importante estos encuentros y la vibración, y sobre todo que estéis en el daros cuenta cada vez con más frecuencia. Y en breve cuando ya pase esta crisis, entre comillas, tendremos la oportunidad de hacer un encuentro contigo en un... Sí, voy a seguir estando los domingos aquí en Zoom. Los que viven en España y estén en cuarentena tendrán la facilidad, como José decía, que ya no puede salir a pasear, pero que se le brinda la oportunidad de escuchar a quien él perciba sentido escuchar. Con lo cual los domingos seguiré estando en Zoom. Y aparte, en cuanto sea posible, sigo estando activo en el compartir, en el transmitir, en el colaborar y en el dar. Con lo cual seguiré haciendo talleres, seminarios y organizando retiros y lo que vaya surgiendo. De hecho, algún encuentro lo organizaremos juntos, como ya hemos hablado, para compartir ambos en ese dar. Así. ¿Nos podrías hablar un poquito más en detalle? Bueno, porque ya sabemos que al final pues la energía ni se crea ni... No sé, o sea, ¿cómo es exactamente? O sea, al final se está transformando constantemente. Incluso el propio canal de una persona, a modo individual, va, digamos, transformándose también gracias a esa transformación del colectivo. Y a través de que las personas estamos preparadas para
para escuchar, para recibir, ya sea un conocimiento, sabemos que todo en el fondo es energía, ¿no? Yo intuyo que tras este movimiento en masa, este despertar en masa que va a ocurrir, que está ocurriendo ya, de la conciencia y está pues más, bueno, pues al final es un canal más neutral porque no hay condicionamientos, hay una pureza y una fluidez, bueno, algo más limpio, por así decirlo. También se transforma esa forma de energía de transmitir ese mensaje o ese nivel de conciencia que cada uno está preparado para recibir. Para no liarme, que no sé si lo estoy haciendo, me gustaría que nos explicaras, acorde a este cambio conciencial que está habiendo, tú, por ejemplo, con tipo de conciencia, podría haber una mayor resonancia para ayudar a ese colectivo que ahí está. Bueno, justamente el fin de semana pasado en Zoom surgió comentar a los compañeros algo de este aspecto. Bueno, en el libro Viaje a la Divinidad se puede leer que bueno, tras las experiencias del Camino de Santiago pude experimentar para lo que estoy aquí, que es para colaborar y sacar a la gente de, bueno, pues de estados de baja vibración, de un estado de conciencia y de ese infierno que mucha gente se crea mentalmente. Entonces, en el libro lo comento que estoy para colaborar en el proceso interno y conciencial de las personas. En este caso en concreto, bueno, he estado más de una década de vida muy tranquila, de vida contemplativa. Sigo teniendo una vida tranquila porque siempre es tranquila, en tanto que hay una armonía ya integrada, pero sí es más activa. Entonces, bueno, tanto a través de Zoom, a través de talleres, seminarios, retiros y encuentros tanto individuales como conjuntos, pues colaboro acorde al momento en el que cada persona o grupo de personas con los que me encuentre están preparados. La vibración que se necesite es la vibración que pueda aportar. Quien necesite una vibración de amor podré colaborar a que él mismo llegue a un espacio interno que experimente esa vibración. Porque todo lo que se experimenta es que está en uno mismo, no es por otro. Lo que pasa que cierto es que puede haber colaboraciones. A través de la vibración que cada uno esté preparado para experimentar, pues ahí surgirá la colaboración y puede ser tan profunda como cada uno esté preparado. En el libro Viaje a la Divinidad, por ejemplo, que hablo del contacto con la energía del amor y luego con el contacto con la energía de la paz, hablo que para ir más allá de la vibración de la energía del amor y no quedarse atrapado en esas cosas, en esa experiencia que es muy sublime, para ir más allá, pues hay que dar ciertos pasos, ¿no? Y transformar ciertas cosas y no quedarse ahí atrapado y no crearse un yo que vibra en amor para ir más allá. Pero quien necesite esa vibración para estar ahí, pues se colaborará desde ese punto. Quien necesite una vibración mayor, se podrá transmitir desde esa vibración que él necesita. Quien necesite la vibración de la fuente, se experimentará y se transmitirá desde esa conexión para que puedan transformar y
y trascender aquello que están preparados para trascender. Y como el otro día decía, y bueno, aprovechando que hay confianza, desconozco si esto lo subiré a YouTube de momento, pero también cuando haya personas que estén en conexión con la fuente y hayan dado vida a un yo iluminado, que puede darse, pero tener un yo es costoso, aunque sea un yo iluminado, hay que mantenerlo y ahí surgen apegos a ciertos roles, pues para quienes necesiten, aun estando en esa vibración de yo iluminado, necesiten ir más allá y trascender el yo, pues surgirá una energía y un estado de conciencia que en el libro Viaje a la Divinidad se llama la nada, que está más allá de la fuente de la que todo nace, con lo cual se puede también colaborar con ese grupo de personas que necesitan salirse de la identificación con un yo. Porque hay yoes muy poderosos y muy empoderados y con un estado de conciencia muy sublime y elevado. Pero cualquier yo que necesite esforzarse para mantenerse con vida es un yo que está atrapado en la ilusión. Con lo cual, desde siempre con amor, con paz, con luz y con mucho más, pues se puede colaborar en que cada persona transforme acorde a lo que está preparado para transformar. Estas son las palabras que en este momento nacen. Ya sabéis que preguntando con interés podrá complementarse o surgir otro tipo de respuestas. En este momento, como Katy tiene el icono de la mano levantada, le voy a dar paso a Katy y luego tanto tú, Almudena, como cualquiera de los compañeros podéis preguntar sobre lo que consideréis oportuno. Ya tienes, Katy, ya se te escucha. Mira, yo una pregunta sencillita y ya me voy a despedir con esto, dando un abrazo a todos los que están ahí y un abrazo también para ti. A ver, todos estamos llamados a despertar, ¿no es así? Por llamarle de alguna manera, a despertar, ¿no? Toda persona está destinada a concienciarse de lo que es. Lo que puedes llamar despertar, sí. Sí, bueno, vamos a llamarle así para entendernos. Quería saber tu opinión acerca si es necesario, importante o de ayuda tener un maestro. Bueno, quienes hayáis leído los libros ya intuiréis que siempre hablo de que los maestros no existen, en tanto que la invitación es a transformarse en su propio maestro. Pero entendiendo lo que dices y obviamente pudiendo utilizar esa palabra, sin apego a ello obviamente, todo aquel que decidáis escuchar porque percibís que habla con profundidad, con un sentido y queráis definir como maestro, pues tiene un sentido. Pero ninguna herramienta es necesaria. Pero toda herramienta en la que se percibe sentido es colaborativa. Es decir, involucraros y además con ganas y totalmente en todo aquello que percibáis sentido, implicaros, involucraros y escuchar. Pero que siempre haya una parte consciente de vosotros, al menos a eso os invito, siempre que percibáis sentido, que sepa que en última instancia no es necesario y que además él puede transformarse en su propio maestro, pero que es conveniente también salirse de la creencia que, como nada hace falta, pues entonces voy a mi bola y no escucho a nadie. Tal. Por eso ahí viene el discernimiento individual, que es muy importante, y la honestidad del momento en el que cada uno se encuentra.
cuando uno percibe sentido en escuchar, leer, seguir a alguien, pues tiene un sentido hacerlo. Ahora bien, tiene más sentido y es más profundo unificarse con el mensaje que seguir a un mensajero. Si vais a poner un amuleto, un letrero de a quien consideréis maestro, y luego los mensajes o parte de los mensajes que transmite no lo tenéis integrado, bueno, se puede hacer y también está bien, pero veis que es discordante, ¿no? Ese hacer con el sentido interno con el que se está haciendo. Pero ahí ya toca discernir. Gracias. A ti. Gracias por tu presencia y bueno, parece que te vas porque así lo has dicho. Te doy las gracias por participar y ya sabes que bienvenida eres cada vez que te nazca estar y compartir presencia, silencio, palabras, preguntas. Sigue. Muchas gracias, Katy. Vale, gracias y un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós, Kat. Hasta luego. En este momento tenéis todos el micro apagado, pero en cualquier momento podéis encenderlo para preguntar. Y antes has utilizado la expresión yo iluminado, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, habiendo trascendido la persona, yo conciencia, sería yo iluminado. Bueno, ahí, bueno, el domingo pasado también hablábamos de esto, de la energía de la nada para colaborar con quienes se identifican con el rol de yo iluminado, ¿no? Que en última instancia, si indagáis y profundizáis, el único que se puede creer iluminado es la parte egoica, porque la iluminación en sí misma, cuando está integrada, no se percibe como algo ajeno a sí misma, es iluminación experimentándose a sí misma, con lo cual no hay una parte egoica. Pero obviamente quien se defina como un yo iluminado puede haber experimentado la fuente, atisbos de la nada incluso, aunque no esté anclada como estado consciencial, pero insisto, una parte de él, una parte de esa parte egoica del yo iluminado va a tener que esforzarse por existir, por alimentarse, ya sea con el rol de maestro y necesitar alumnos, con lo cual alimentar la dualidad, o de cualquier forma que origine alimento para ese yo que sí ha experimentado cosas muy interesantes. De hecho, eras tú, José, el que el domingo pasado comentó que una persona que fue a una persona que definía como maestro le dijo que ya se había iluminado. El maestro, esta persona a la que se llamaba maestro, le dijo algo que no le gustó y ya enseguida salió la parte egoica. ¿Cómo me dices esto, no? Entonces, aún habiendo experimentado posiblemente algo muy profundo, es posible que necesitara la aceptación y el reconocimiento de haber conseguido un determinado estado de conciencia de una persona que ella ya consideraba iluminado, con lo cual estaba apegada al rol de el yo iluminado y necesitaba aceptación de otra persona que ya considera iluminada para reafirmarse en que ya había conseguido la iluminación. ¿Pero quién había conseguido la iluminación? ¿Quién había experimentado lo sublime? Esa parte egoica. Es decir, esa sublimidad que ocurre totalmente comprensible surge porque hasta que el vehículo está preparado,
eso que experimenta lo cree ajeno y está limpiándose o preparándose para ese estado energético. Pero una vez está integrado, esa sublimidad desaparece, aunque está el saber sin saber y está la experiencia sin un yo que experimente, pero hay una integración, una unificación, y entonces ya ni siquiera se busca una aprobación, obviamente, ni un reconocimiento, ni alimentar roles espirituales ni de ninguna clase, claro. Entonces, ahí, como siempre digo, la honestidad interna es vital. Entonces ahí ya uno tiene que ver bueno, cómo lo experimenta y qué experimenta, y si todavía lo experimenta desde un aparente yo que busca o cree separado aquello que busca o encuentra a lo que es. Cuando hay unificación y hay conciencia de que no se está buscando algo ajeno, ni que lo que se encuentra es algo ajeno ni externo, hay unificación con la experiencia. Gracias. Bueno, pues te planteo otra cuestión, si os parece bien. Claro. Hace un par de encuentros te planteé el tema del destino versus el libre albedrío, quizás me acuerdes. Sí. A ver si el viaje de la forma es un libro ya escrito o en cada momento tenemos libre albedrío para dar un volantazo izquierda o hacia la derecha. Con mucho tu respuesta y estoy deseando volver a escucharla otra vez cuando subas la grabación. No te estoy presionando, tú a tu ritmo. Y la semana pasada compartiste con nosotros una experiencia que tuviste en una meditación, creo, recordar, en la que decías que se te ofreció la posibilidad de poder vivir en la forma sin alimentarte de comida y la rechazaste. Esto, yo entiendo que el lenguaje es dual y tal, ¿no? Pero esto implica una cierta dualidad, ¿no? O sea, hay algo que ofrece algo y este último algo acepta o rechaza. En tu caso lo rechazaste porque prefieres seguir comiendo el tofu. Es así, ¿no? O sea, parece que hay una cierta dualidad, sé que no la hay en realidad, pero en la forma de explicarlo parece que hay una dualidad, ¿no? Parece que tú aceptas o rechazas algo que se te ofrece. Bueno, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho. Bueno, según estabas hablando, me estaba viniendo que en verdad no hubo un rechazo a esa posibilidad. Fue una naturalidad que se dio. No hubo una parte que rechazara eso por considerar que cualquier tipo de conclusión analítica o de creación o de creencia. En un estado meditativo pueden surgir ciertos contactos o ciertas experiencias, y cierto es que, bueno, os compartí que en un estado meditativo en un momento determinado se ofreció la posibilidad de vivir sin necesitar el alimento físico. Me río porque me estoy acordando de lo que has dicho y me ha hecho mucha gracia. Entonces, sin decisión, sino por naturalidad, surgió, bueno, pues decir que no hacía falta dejar de ingerir alimentos y, bueno, que no era algo que no había ningún deseo en concreto de que esa capacidad se produjera en la forma física y que, bueno, hay una forma física y que, alimentarse bien y
y tal, bueno, pues es una práctica que también puede tener su sentido y entonces no surgió ese, bueno, pues no surgió que eso se diera. Pero según lo venías explicando, me surgió decir que ni siquiera hubo un rechazo. Y si hubiera habido una aparente aceptación, ni siquiera hubiera sido tampoco aceptación desde una necesidad, sino que se hubiera dado con naturalidad. A partir de ahí, todo se da con naturalidad y como a veces expongo, que también es un ejemplo ilustrativo, pues al Buda, en algo que leí, al Buda se le acercó una vez, que ya lo he contado, pero para alguna persona como Marta, que es la primera vez que participa y no lo ha escuchado, pues lo comento. Almudena, aunque es la primera vez que participa, ya hemos compartido esta anécdota, pero que esa persona, ¿no?, que se le acercó al Buda y dijo, oye, es que he estado 20 años practicando y he desarrollado la capacidad de andar sobre las aguas. Y el Buda le dijo, bueno, pues felicidades, me alegro por ti, pero ahí mismo tienes un barquero que te puede ayudar a cruzar el agua. Es decir, ciertas habilidades que se pueden dar o ciertas capacidades que se pueden ofrecer cuando se experimenta un determinado estado meditativo o una preparación determinada, pueden darse o no pueden darse, pero necesaria no es para experimentar o que se ancle un estado de conciencia de liberación total o de la fuente incluso de la nada. A partir de ahí, si se da, pero que no es necesario. Y luego ya está la parte observante que tiene que observar si se acepta eso porque se hace, es decir, se va a dar vida a un yo que ha conseguido y un yo que diga, tengo la capacidad que pocas personas tienen de no comer o de levitar o de historias. Todavía vivo con un yo iluminado, con capacidades, o lo vive sin más, sin un yo, que también puede ser, obviamente. Ahí, como siempre invito, es que el discernimiento es vital en el momento en el que cada uno se encuentra y que se le ofrece y si tiene un sentido. Entonces, esa experiencia en la que aparentemente hay un emisor y un receptor, ¿no? Un emisor que quizá podría ser la fuente, no sé, y un receptor tú, aparentemente hay una dualidad, ¿no? Pero en realidad es la conciencia jugando consigo misma o algo así, ¿no? Bueno, una forma de la que lo puedes plantear, que será analíticamente más comprensible y además vibracionalmente y experimentalmente tiene su sentido, es que es la parte más consciente de ti mismo o la parte destinada a la que estás dirigiéndote, la que te está ofreciendo o la que te está posibilitando. Es una forma de enfocarlo, es una forma que vibracionalmente tiene su poder y que además así crea unificación y no separación. Porque en tanto se cree separación, y si, vuelvo a repetirlo por si alguna vez os viene algún tipo de herramienta, podáis discernir por vosotros mismos, siempre que percibáis sentido en estas palabras, una forma de discernir si es una herramienta realmente con conciencia de unificación, es que no va a crear dualidad, ni va a crear dependencia. Con lo cual, desde esa experiencia de unificación, se puede experimentar que es la parte más consciente a la que te estás dirigiendo, la que te lo está ofreciendo. Y bueno, eso es un enfoque consciente y que puede ser colaborativo. Bueno, aprovecho también para saludar a Valentín, que se acaba de incorporar, que dice que no escucha. Claro, no tienes el icono del micro. Pero claro, ¿cómo hacerte llegar esto si no puedes escuchar? Pues te lo voy a poner en el chat de grupo, pero
No sé si lo leerás. Valentín, no se te escucha. No tienes el micro abierto. Ah, vale, perfecto. Ahora tienes el micro abierto. Hola, Valentín. Hola. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, como te acabas de incorporar, aparte de que se está hablando, como ya sabes, de todo lo que va surgiendo y cada uno puede preguntar, ha surgido un tema que a lo mejor no has escuchado mucho, que es el tema del coronavirus. Es decir, obviamente lo estoy enfocando en el ámbito de cómo lo está integrando cada uno esta posibilidad y esta oportunidad. En tu caso, que vives en España, es posible que en Toledo, ¿verdad? Sí. Vale. Luego hay gente que vive en Colombia y en Uruguay, pero que las restricciones son distintas, pero en España son las que son. Pues estaba planteando cómo lo estaba viviendo cada uno de los compañeros y compañeras que están compartiendo aquí vía Zoom. Y me alegra decir que la mayoría, que todos lo están viviendo con un enfoque de oportunidad, con lo cual eso también indica que no están conectándose con la energía grupal de la paranoia y del miedo. Y bueno, si te nace compartir, estás invitado a que compartas cómo lo estás viviendo tú. Bien, bueno, pues yo como la mayoría aquí en España, ¿Sí? pues a mí no me gusta utilizar la expresión esa de recluido, ¿no? Pero sí, bueno, de manera coherente, de lo que se trata lógicamente es de hacer posible al mínimo la extensión de este tipo de virus ahora, que es el que nos toca. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues simplemente estar en la aceptación y en la permisión de la cosa tal como es. Es quizás, bajo mi punto de vista, quizás sea la mejor manera de poder enfocar este asunto, que nos toca ahora. Bueno, en este momento en concreto, en Zoom y en este encuentro, mi invitación obviamente es a que observéis cómo estáis cada uno llevándolo internamente, más allá de las circunstancias externas que tienen su relevancia, pero cómo es el enfoque de cada uno ante esas circunstancias y cómo está llevando cada uno internamente las actuales circunstancias. Y internamente si está observando miedo, paranoia, si está observando aceptación, comprensión, empatía, porque como he dicho antes, está sacando una parte de inconsciencia, pero está sacando una parte muy hermosa de conciencia, con lo cual es una gran oportunidad de observación. Y también por eso, en parte, estáis todos aquí, por vibración, y todos habéis dicho que lo estáis llevando de una forma armoniosa, por ponerlo esa palabra, con lo cual me alegro que sea así. Y bueno, mientras dure el confinamiento, que esa palabra no te gusta, dure la oportunidad de autoobservación en la casa de cada uno, pues por lo menos los domingos tenemos este ratito para compartir de forma grupal. Luego también de forma individual, quien perciba sentido, pues ya me puede escribir para concretar un encuentro. Pero por lo menos los domingos tenemos este ratito para compartir y impregnarnos de una vibración muy interesante y de la cual os doy gracias porque todos somos partícipes. Sí, ya sabéis que en este momento, para que no se acoplen los sonidos, tenéis el micro apagado, podéis encenderlo o hacer alguna señal para que os lo encienda y podéis preguntar sobre lo que consideréis preguntar.
Bueno, ya saliéndonos un poco del tema, he quedado sorprendido. Por ahí miré, leí el mensaje de Nostradamus, el año 1555 creo que fue, la profecía que la manifestó, y está casi al pie de la letra, pues, determinado el momento. Entonces, quedo sorprendido con Nostradamus por ese mensaje lanzado desde esa época al día de hoy. Entonces, bueno, lo que surge comentar, no voy a hablar de Nostradamus, pero lo que sí surge comentar es que se puede conectar con un estado o una sutilidad que está ahí, en la que se puede experimentar la inexistencia del tiempo y conectar con la unificación total, la que pasado, presente y futuro es uno, con lo cual se puede experimentar información. Y entonces, pues, si dices que Nostradamus y bueno, muchas personas que hablan de otras épocas que han ido acertando ciertas predicciones, pues obviamente conectan con un espacio en el que con claridad perciben lo que va a ocurrir o posibilidades de lo que va a ocurrir y lo ponen de manifiesto. Y obviamente ese espacio se puede experimentar y de ahí pues se puede sacar o se puede recibir información acorde a la que cada uno está preparado y acorde a lo que vaya surgiendo en cada momento por claridad, capacidad, etc. Con lo cual muchas profecías, pues utilizar ese nombre, muchas predicciones de distintos compañeros del camino de la vida, indistintamente de que sean de otras épocas, pues se han ido dando, claro. No sé si he entendido o si lo ha dicho Luis Carlos, a qué profecía en concreto se refiere. ¿Una profecía que tiene que ver con esto del coronavirus que estábamos hablando o algún de Nostradamus? No sé mucho, pero no, es con respecto al había algo. ¿Sí? Con respecto al coronavirus, exacto, mire que es exacto el Vale, mensaje. vale. No sabía eso. Sí, por acá anda circulando por las redes, un mensaje muy preciso, inclusive hasta con una pequeña imagen da la forma del coronavirus. Hizo como una gráfica sencilla y ahí la determina. A mí sí que me... Asterix y Obelix, de no sé qué año. Uno de los humanos, de los personajes, se llamaba Coronavirus. No sé desde cuándo existe ese nombre, la verdad. Y bueno, respecto a las profecías, de nuevo remite a esto, al libro ya escrito, ¿no? Pero también tengo entendido que las profecías se hacen para que no se cumplan. Es decir, una vez que alguien comparte una profecía, pues ya tenemos, si la profecía dice que nos vamos a despeñar por un barranco, bueno, pues ya una vez que alguien ha compartido la profecía, pues podemos girar el volante o frenar y evitarlo, ¿no? Planteo una cuestión para que cada uno indague. Si se te dice que te vas a despeñar por un barranco y tomas precauciones para no pasar cerca de barrancos, se puede dar esa situación, si no de forma literal, de forma similar. Es decir, si uno de los mensajes es que va a ocurrir un hecho en concreto, sea de una u otra forma, aunque varíe la forma, va a ocurrir. Surge plantearlo por lo que comentas. Es decir, a veces cosas que tienen sentido que ocurran
se está preparando el ámbito para que ocurran, y si no es de una forma determinada, puede ocurrir de una forma que está envuelto por la verdad de que tiene sentido de que ocurra. ¿Puedes sacar lo que acabas de decir? Es decir, en el caso que decía José, que muchas, que, pues, bajo su visión, que muchas veces las predicciones están, bueno, pues para tú al final, teniendo ese conocimiento, poner una solución o buscar alternativas para que si eso en teoría no es lo más favorable, pues a través de tu acción modificar eso, ¿no? No he entendido muy bien lo que tú has querido transmitir, entonces si puedes volver a plantear la pregunta y demás, te lo agradezco. Claro, gracias por exponerlo. También hay que ver la parte... hay que ver que ciertas profecías, por personas que conecten con ese espacio en el que pasado, presente y futuro es uno, y tengan una información y la transmitan, ver lo que simbólicamente y lo que en verdad oculta. Es decir, si no es de forma totalmente literal, puede ser de una forma similar, pero que cumpla la función que está destinada a darse. Es decir, si una persona tiene que pasar por una determinada experiencia para transformar algo en su perspectiva, si no lo pasa de una determinada forma porque toda su acción es para evitar eso, de alguna forma la vida se abre paso para abrir un nuevo ámbito, una nueva posibilidad para originar la transformación que tiene que darse. Entonces, con lo que comenta José de las profecías, o comentaba Luis Carlos, aquello que tiene un sentido de que ocurra, de alguna forma se va a abrir paso. Cuando os digo, y os lo digo desde la experiencia, que el destino del ser humano es conectar con lo que es, y que todo lo que ocurre tiene un sentido, y que todo lo que ocurre es colaborativo para transformar, podría poner varios ejemplos que me han venido o que cuento en la novela 2027, Cambio Consciencial. Pero más allá de que sea de una forma u otra, o de cómo expones la información, lo importante es que se dan hechos que colaboran en ello. En este caso es el coronavirus, el ejemplo más claro. Se ha podido predecir, como decían que los mayas predecían, que en el 2012 iba a surgir una transformación. Y algunas profecías pues, hablarán de que se dan esos cambios de una forma determinada. Pero más allá de que sea de una forma determinada, lo importante es lo que subyace en el mensaje, que se está produciendo el cambio, que se va a producir. Y desde ahí, aunque alguna persona que haya conectado y ponga ejemplos prácticos, aunque no sea literalmente acorde a esos ejemplos, sí está todo envuelto por la conciencia de que el mensajero intentaba transmitir acorde a su capacidad del momento. Esto quiere decir, para sintetizarlo y simplificar las palabras, que todo lo que tiene sentido que ocurra se va a proporcionar herramientas para que ocurra. Uno puede resistirse, uno puede distraerse, uno puede
poner muros, pero en un momento de claridad va a derribar esos muros, va a impregnarse de lo que tiene sentido y va a actuar en consecuencia. Esto es lo que me están haciendo en este momento compartir. Todo tiene un sentido, o sea, todo tiene un por y un para qué, ¿no? Por ejemplo, imagínate, tienes un sueño lúcido en el que conectas con que, pues yo qué sé, ese día vas a tropezarte, por no poner algo muy así, ¿no? Y a lo mejor, bueno, te viene esa información y dices, pues voy a hacer a través de esa acción, voy a impedir que eso se dé. Pero es como a lo mejor querer no aprovechar ese mensaje de conciencia por lo que eso estaría envuelto. Ya no es tanto decir, sé que si paso por ahí me voy a tropezar, así que a lo mejor es por lo que la consecuencia que va a obtener con ese tropiezo, que se dé cuenta de decir, yo que sé, que le haga cambiar algo de su vida, en algún ámbito de su vida, que si no hubiera sido por ese tropiezo, no se lo hubiera ni planteado, ¿no? Porque se ha tropezado, se ha roto la pierna y tiene que estar 2 semanas sin poder moverse de casa. Eso le hace reflexionar en ámbitos que de otra forma a lo mejor no podía haber hecho. El trabajo que tiene, la relación que tiene, su forma de tal, o sea, ya no es una predicción que yo pueda evitar, porque en el fondo el mensaje es el que es. Lo que voy a poder hacer es, dependiendo de mi capacidad de visión, cómo afrontar eso, de qué forma experimentarlo. Más o menos lo que yo al escucharte es lo que he recibido. Bueno, pues me alegro que así yo lo haya recibido, en tanto que lo que dices tiene un sentido y percibo que conciencia, es decir, esos aparentes tropiezos colaboran y son colaborativos en transformar determinadas cosas. Con lo cual, no se puede pretender que no se den determinadas cosas en tu vida como si fuera algo negativo. Hay que tener una mayor amplitud de visión para ver que eso que está ocurriendo tiene un sentido. Y el ejemplo que ponía simbólico de soñar que vas a tropezar con una piedra, me venía, según lo decías, por ejemplo, que alguien sueña que va a tropezar con una piedra y evita los caminos de piedras o evita las piedras. Sin embargo, va por otro camino y tropieza con un patinete. Es decir, o tropieza con algo tal. El caso es que va a haber como el caso es que hay mensajes de conciencia que tienen sentido que se den en la vida y en la colectividad, en la individualidad de cada uno, en la colectividad general, y esos mensajes se abren camino de alguna forma. José antes comentaba que mientras el ser humano necesite el dolor, pues nada, pues que así se dará. Como hemos comentado a veces, de momento el camino, mucha gente necesita el sufrimiento para, entre comillas, espabilar, agitarse, plantearse cosas, salir de la zona de confort. Quien cada vez necesite menos el sufrimiento, incluso quien ya no lo necesita, aun siguiendo recibiendo señales para moverse, para hacer, será de otra forma. Lo que surge en este momento. ¿A ti que te gusta el cine? Nunca. ¿Alguna película hay? Me vienen al menos un par de ellas. Es que el protagonista o la protagonista vuelve al pasado para cambiar algo, la muerte de un ser querido, así, y por más que lo intenta, se sigue produciendo de diferente forma, pero se sigue produciendo, ¿no? Es decir, cuando algo se tiene que dar, se va a dar. De una forma u otra se va a dar.
Para esto que dices me viene otra película. La otra vez comentaste mensajes de películas y dijimos algún título. En esta ocasión, la película que me ha venido cuando comentabas es la de Efecto Mariposa, una que se llama Efecto Mariposa, versión estadounidense, porque hay otra Efecto Mariposa, versión española, que es de otro tema. Pero el Efecto Mariposa, además con un actor que es conocido, que me parece que se llama Astor Catcher o algo así, algo así. Bueno, pues en esta película tiene la capacidad de volver al pasado mediante la escritura. Sí, bueno, ha escrito unos cuadernos y cada vez que lo lee, vuelve al pasado. Y una vez que vuelve, cambia algo, en una para ayudar a un amigo. Pero cuando vuelve, ha conseguido ayudar a ese amigo, pero ha cambiado algo que tal vez, bueno, ha variado demasiado algo que bueno, ha trastocado algo que no tenía que ser trastocado. Vuelve para arreglarlo, así varias veces. Es una peli muy interesante y que ilustra lo que estás diciendo e ilustra que a veces, pues, desde una visión partidista, desde una visión individualista, pues a lo mejor se considera creer que es lo mejor, pero desde una visión global, pues, bueno, pues hay otro tipo de visión, con lo cual, desde esa visión partidista, individualista, pues ojo con creerse que es lo que más sentido tiene o pretender cambiar algo desde una visión más individualista, ¿no? Entonces, lo bueno es que se puede ampliar la perspectiva para cuando surja un hacer o un no hacer, surja desde un estado de conciencia en el que ya no hay un interés partidista o individual, sino una visión más global. Entonces eso ya enriquece más a la totalidad, al total. Entonces se puede actuar desde ahí o no actuar desde ahí, dependiendo del momento y desde la claridad que cada uno experimente. Claro. Sí, precisamente esa fue una de las que me vino y también transmite que lo limitada que es la mente humana frente a la existencia, ¿no? También hay una en la que el protagonista, Dios le da sus poderes para, ok, dices que tú lo harías mejor, quizá lo haces y la lía un poco, ¿no? Qué buena es esa película, Como Dios. Como Dios, sí. Que trabaja Jim Carrey, además. Eso es. Sí, esa película es muy interesante también de ver, porque aparte de que, bueno, en esa película se ve a Dios como algo externo, pero centrándonos en los mensajes de conciencia de la peli, bueno, se queja el protagonista a Dios y entonces se personifica a Dios y le dice, bueno, pues si crees que lo puedes hacer mejor, adelante. Y le da todos los poderes que Dios tiene. Y bueno, digamos que hace ciertas cosas, pero se da cuenta que no es tan fácil. La película se puede considerar que dice no es tan fácil ser Dios, pero un mensaje de conciencia que os invito o que pongo de manifiesto es no es tan fácil tener una visión global y salirse de esa perspectiva individualista. Pues ya sabéis que eso de considerar a Dios algo externo, también ahí ya sabéis que siempre invito a que esa perspectiva es limitada y limitante. Pero sí tiene ese mensaje de conciencia de decir, no es tan fácil tener una perspectiva completa y creer que podrías hacer algo distinto no, de una forma que consideras que estás enriqueciendo a todos, pero es muy interesante porque al final se da cuenta que, primero, empieza a actuar para su propio interés y segundo, lo que está haciendo tiene una repercusión general, con lo cual es una buena e interesante peli. Y películas de conciencia de ese tipo y con esos mensajes hay
Hay muchas, claro. La verdad es que se puede ver cuando se está, como siempre digo, con conciencia haciendo el camino de conciencia, porque todo el mundo hace el camino de conciencia, pero cuando se hace el camino de conciencia conscientemente y se puede ver mensajes enriquecedores en todo lo que acontece, y en las películas también es muy interesante, claro. Os planteo, compañeros, compañeras, si os nace hacer alguna preguntilla más. Si la hacéis, seguimos conversando y bueno, en breve, pues el encuentro de hoy llegará a su fin, pero alguna pregunta más podemos seguir conversando. Pues nada, daros las gracias a todos, un placer y nada, nos vemos pronto. Besos y abrazos. Gracias. Gracias por tu presencia. ¿Alguna pregunta, algún compañero o compañera? Aparte también daros las gracias a todos, ha sido un placer. Y cuidad mucho y bien a todos los seres queridos que os rodean, siempre, pero sobre todo en estas circunstancias especiales. Y gracias. Muchas gracias. Sí, pues por allá para todos ustedes que están allá en España, pues que tengan mucha protección, ¿no? Y se cuiden. Un abrazo grande. Sí, por acá las cosas, gracias a Dios, no son tan complicadas, ¿no? Pero sí, yo sé que por allá ustedes están pasando un momento pues, un poquito más difícil, entonces, pues, espero que sigan cuidándose. Un abrazo grande para todos. Un abrazo y gracias. Bueno, si ya nos nace compartir una pregunta, pues os invito y os informo de que el próximo domingo vuelvo a estar aquí a las 5 de España, unas cuantas horas antes los países de Latinoamérica. Os doy las gracias a todos por vuestra presencia y vuestra participación. No sé si a Marta le nace decir el nombre del gato, que al final no lo ha dicho. Nada, se llama Brock. ¿Cómo? Pero también hay una gatita por ahí, lo que pasa es que no ha venido. Se llama Tati, pero este es Brock. Pues también muchas gracias, Marta, porque es la primera vez que participas mediante tu presencia, palabra y silencio. Te doy las gracias a ti y también gracias a Valentín, José, Luis Carlos y a Darío, a todos los participantes que ya se han ido. Os voy a dejar un cartelito para que lo veáis y ya estáis invitados para el encuentro que viene, que sigáis llevando esta situación con conciencia, viendo la oportunidad que se ofrece individual y colectiva y aceptando todo lo que va transcurriendo, tanto externa como internamente. Y bueno, os envío un abrazo y cualquier cosa, aparte de encuentros individuales por Zoom, también podéis escribirme al correo y si queréis compartir algo y os contesto con alegría. Os dejo un cartelito y ya hasta el domingo que viene y os envío un abrazo a cada uno y a todos.